hermanas que le dejaban agujeros en la cabeza. Niño en el que confiaban porque fue a la Waldorf. Marcos Aramburu. Todo eso es cierto y más. Hablaremos de un informe que acaba de salir, salió hace unos días. El informe anual, el reporte anual de drogas de la ONU, que advierte algunos números que tienen que ver con el crecimiento del consumo de sustancias en todo el mundo. Según el informe, crecieron casi un cuarto los consumidores de drogas ilegales en la última década. Pasaron de ser 240 millones a 296 millones. Es muchísimo realmente cómo aumenta, y se centra y se pone el foco en sustancias sintéticas que tienen una ventaja, entre comillas, a la hora de ser producidas, y es que no necesitan de condiciones geográficas, de ser cultivadas en países como por ejemplo Afganistán, en donde está bajando con los talibanes el opio, ¿no? que fabrican, pero también hacen metanfetaminas. Entonces, así como baja la fabricación de opio por las condiciones geográficas y porque es más fácil de controlar, sube la fabricación de drogas sintéticas y hasta incluso más peligrosas como las metanfetaminas. Me imagino también que es porque los consumos cambian, ¿no? Más o menos, en realidad. Cambian los consumos también porque cambian las ofertas, porque las ofertas varían, porque de repente una droga es más barata y más fácil de conseguir, y entonces eso modifica los consumos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde había problemas con las drogas inyectables, muchos de esos fueron a buscar el fentanilo porque era más barato, era más fácil de conseguir, y entonces ahora hay un gran problema de consumo de fentanilo. Siempre la regulación de las sustancias y la regulación de los estados sobre esas sustancias también modifica a los consumidores, ¿no? Por ejemplo, el problema de del fentanilo en los Estados Unidos es casi pandémico, de alguna forma. Las postales son tremendas. Se está planteando casi como una pandemia. Algunos datos sobre este informe. Por ejemplo, aproximadamente 284 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en el mundo, lo que representa un aumento del 26% con respecto a la década anterior. Es mucho realmente, y explica el informe que no se debe solo al incremento de la población. No es que ahora hay más personas, entonces más personas se drogan, sino que tiene que ver con que más porcentaje de personas se drogan. Los jóvenes son quienes más consumen en comparación a la generación anterior. En África y América Latina, las personas menores de 35 años son las que reciben tratamientos por trastornos relacionados con el consumo de alguna droga. La legalización de la marihuana en algunos lugares del mundo aceleró el consumo diario, así como las consecuencias relacionadas con la salud. Se incrementó sin precedentes la fabricación de drogas de cocaína y de drogas sintéticas. Es decir, que es un mercado que, lejos de retrotraerse, ¿no?, con la famosa guerra contra las drogas, se expande y está creciendo. Leí ahí que los muertos por sobredosis en Estados Unidos son cerca de 150 por día. Es muchísimo. Mueren casi 90.000 personas por año en Estados Unidos por muertes relacionadas al fentanilo. El tráfico de metanfetaminas continúa expandiéndose geográficamente. 117 países han reportado incautaciones, una droga que nos queda un poco lejos. Y las drogas ilícitas suelen prosperar en situaciones de conflicto y en donde el Estado de Derecho es débil, pueden prolongar o exacerbar los conflictos. En fin, como para ver cómo es un mercado que se expande frente a un mundo que en algunos lugares cada vez se cierra más. Acá pareciéramos estar yendo hacia ahí, ¿no?, como a un panorama más cerrado. Hace unos días salió un informe del INDEC sobre los consumos de la Argentina. Y es muy difícil de medir porque, por ejemplo, en ese informe decía que los consumidores de Paco son realmente muy pocos. Pero ¿eso refleja la realidad o refleja en realidad que al Estado le cuesta mucho
acceder a esa población incluso para contarla, ¿no? Incluso para saber cuántos son. Una estadística. Para tener la estadística. Hay muy pocas estadísticas sobre consumo de Paco en la Argentina y es una problemática muy local. Entonces no se pueden exportar o importar en realidad políticas de reducción de daños sobre Paco porque es una problemática muy de acá. Al no haber estadísticas es muy difícil saber cómo tratarlo o haber pocas estadísticas en realidad. Entonces salió el reporte anual de drogas de la ONU y la novedad es que cada vez más personas consumen drogas y drogas sintéticas en el mundo.